Bien, el día de ayer nos quedamos platicando de la distribución de carga esféricamente simétrica, ¿verdad? Y llegábamos a una expresión, discutíamos, lo hacíamos bastante despacio para que ustedes entendieran cómo proceder, ¿verdad? Por cómo es que sale la ecuación. Y decíamos que esta ecuación pues nos va a servir para cualquier distribución que sea esféricamente simétrica. O sea que queda esféricamente simétrica. Esto. Que su densidad de carga sea constante o a lo mucho depende de la posición. Eso sería esféricamente simétrica. Y dijimos que íbamos a estudiar las otras simetrías, la simetría cilíndrica ahora, bajo las mismas ideas, bajo las mismas ideas. Entonces, veamos a ver la simetría cilíndricamente simétrica, así la vamos a llamar, cilíndricamente simétrica. Entonces, vamos a ver aquí. Distribución cilíndricamente simétrica. Vamos a hacerlo un poquito más rápido que lo que hicimos ayer, pero ya ustedes van a llevar la idea. Distribución cilíndricamente simétrica. Cilíndricamente, cilíndricamente simétrica. Ok. Entonces, ¿cuándo una distribución es cilíndricamente simétrica? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuándo una distribución es cilíndricamente simétrica? Cuando una distribución es cilíndricamente simétrica. Ok. Bueno, entonces, cuando la densidad de carga presenta las siguientes formas. Cuando la densidad de carga presenta las siguientes formas. Presenta las siguientes formas. Y aquí vamos a hacer una pequeña distinción que solamente se hace cuando estamos en coordenadas cilíndricas. No necesitan hacerla siempre. Hay gente que abusa de las distinciones. Me parece a mí que no es necesario estarle poniendo sufijos a las cantidades, o a ver, subíndices, perdón, cuando son innecesarios. Por ejemplo, está la ρ de coordenada cilíndrica y está la ρ de densidad volumétrica de carga. Usted a este nivel en el que se encuentra debe ser capaz de distinguir cuál es cuál. ¿Cuál es la ρ de coordenadas cilíndricas y cuál es la ρ de densidad de carga? Donde le creo que puede haber confusión es cuando estemos en coordenadas cilíndricas y tengamos un cilindro con densidad volumétrica ρ. Entonces ahí uno tiene que distinguir porque se van a ver iguales las dos, ¿verdad? Entonces a la densidad de carga se le agrega el subíndice de carga, ¿verdad? En inglés, ¿verdad? Entonces este es ρ de carga y este es ρ coordenada cilíndrica. Así lo vamos a distinguir. Solo cuando estemos en coordenadas cilíndricas con una distribución cilíndrica. De ahí no es necesario distinguirlo. Miren en la esfera. En la esfera yo no distinguí. Aquí puse ρ constante. Se entiende que la esfera tiene densidad de carga volumétrica. O ahora sí, en el cilindro pues hay que distinguirlo porque
no podemos tener la misma variable, ¿verdad? Entonces hay que ponerle un subíndice de carga, ahí, la densidad de carga. Se sigue la distinción que vamos a hacer. Solamente en coordenadas cilíndricas, no hay que abusar de esto, ¿verdad? Cuando la densidad de carga es constante, puede ser cilíndricamente simétrica. Cuando la densidad de carga, a lo mucho depende de la posición. Rho CH depende de la posición. Cuando la densidad de carga es constante, con densidad sigma. Cuando tengamos una lambda constante, entonces cualquiera de estas configuraciones me devuelve una distribución cilíndricamente simétrica. ¿Y cómo es el comportamiento? Que a lo más depende de la componente ρ. O sea, no tiene componente en el ángulo. Entonces, algo parecido con la esfera, es radial, decimos. Pero recordemos, el radio de cilíndrica no es igual al radio de esféricas. El radio de cilíndricas es completamente horizontal. ¿Sí? O sea, el radio de cilíndricas es completamente horizontal, o sea, paralelo al plano XY. En cambio, el radio de esféricas usted lo puede tener de diferentes formas. Diagonal, el de cilíndricas no. El de cilíndricas va paralelo al plano XY. Puede estar un cilindro acá y aquí. Entonces el radio viene aquí, paralelo al plano XY. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Entonces el campo se comporta de forma radial. Bueno, radial. Muy bien. Ahora, ¿qué distribuciones puede ser cilíndricamente simétrica? Bueno, por ejemplo, la básica, vamos a considerar un cilindro infinito. Nosotros, para hacer como superficie gaussiana, cualquiera de estas la vamos a encerrar con un cilindro, ¿verdad? De longitud L. Puede ser un cilindro infinito, sí, sí, puede ser un cilindro infinito, o puede ser un cilindro finito, no hay problema. Vamos a ver aquí la distribución. Considere que tiene un cilindro infinitamente largo. Antes no habíamos estudiado cilindros tampoco, porque es que cilindros, por la ley de Coulomb, es de dificultad alta también. Queda una integral bien fea. Si usted se va por la ley de Coulomb, o sea, por la definición de campos. Usted se va por aquí y quiere atacar el cilindro, se puede hacer, pero le queda una integral fea. Vamos a asumir por simplicidad que este cilindro tiene una carga que se distribuye uniformemente, ¿verdad? En todo su volumen. O sea que tenemos un ρ CH constante. Un ρ CH constante. Entonces el cilindro, pues, es de radio A. El cilindro es de radio A. Este es el radio del cilindro, ¿verdad? Ok, entonces usted quiere resolver esto por ley de Gauss y llegar a a una expresión que le sirva para cualquier distribución que sea cilíndricamente simétrica. Entonces usted plantea la ley de Gauss. Integral de superficie de E punto de dA es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Carga encerrada entre epsilon sub 0.
Muy bien. Entonces, ¿qué es esto? La superficie gaussiana. No es la superficie del cilindro. Entonces nosotros, cuando tenemos una distribución que es cilíndricamente simétrica, nuestra superficie gaussiana va a ser un cilindro finito. No vamos a encerrar en un cilindro infinito, vamos a encerrar la superficie en un cilindro finito de longitud L y radio ρ. Esa va a ser nuestra superficie gaussiana. Cilindro finito de longitud L y radio ρ. Y ese radio es variable. Acuérdense que la superficie gaussiana, yo voy a encerrar aquí. Yo voy a tener un cilindro gaussiano ahora. Entonces, yo hago un cilindro de longitud L. Ahí está. Y con eso estoy encerrando carga. Y ese cilindro tiene radio ρ, porque ρ es el punto de campo, ¿se acuerdan? Por ejemplo, la línea infinita que hicimos antes, la línea infinita, busquémosla. ¿Dónde está la línea infinita? Aquí está. La línea infinita, miren, tiene simetría cilíndrica, miren. Solo tiene componente ρ, miren, y depende del radio ρ. Entonces es cilíndricamente simétrica, esa simetría. Se puede hacer con ley de Gauss también. Miren. Entonces ρ es el punto de campo. Entonces su cilindro puede ser pequeñito acá, de longitud L, pero puede ser, ese radio ρ puede ser más ancho. O sea, usted puede tenerlo aquí, el radio ρ. Y usted puede encontrar la idea es que usted encuentre el campo eléctrico en cualquier región. Ahí se sigue. Estamos bien con la superficie gaussiana. Ok. Entonces, hagamos lo mismo que ayer. Analicemos este lado de la integral para que lleguemos a una expresión. Pues ya sabemos cómo se comporta el campo. El campo va a ser simetría radial. Entonces, usted dice integral de superficie cerrada de E punto D de A va a ser igual a la integral de superficie cerrada del campo. En lugar del campo escribo pues E de ρ en dirección de ρ. Esa es la forma en que tiene el campo. Producto punto, ¿cuál es el diferencial que me conviene ahí? ¿Cuál diferencial me conviene? El de phi. No, ¿verdad? Porque me haría cero la integral. El de z tampoco. Me haría cero la integral. ¿Cuál me conviene? El diferencial de área de ρ. ¿Por qué? Porque me desacopla el producto punto. Me vuelve uno ese producto punto. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Integral de E de ρ, el producto punto de estos dos se vuelve uno. Entonces, ¿qué le va a quedar? E de ρ por el D de área de ρ. ¿Y quién es el D de área de ρ? El D de S de phi por el D de S de z. Entonces, ρ D de phi D de z. ¿De dónde a dónde vamos a integrar? Pues la variable z, lo que estamos integrando es la superficie gaussiana. Y su superficie gaussiana es finita. Es un cilindro de longitud L
radio ρ. Entonces, la variable z se integra de 0 a L. La variable phi, pues de 0 a 2pi porque el cilindro está completo, ¿verdad? Y este ρ es el punto de campo. Entonces estos dos pueden salir de la integral. ¿Y qué le quedaría? E de ρ por ρ, integral de 0 a L, integral de 0 a 2pi de phi de z. ¿Y eso cuánto da? Integral de superficie de E punto d de A va a quedar igual a componente ρ por 2pi L, ¿verdad? La integral en z da L y la integral en phi da 2pi. Porque no hay nada más que dependa de phi ahí, ¿verdad? Entonces, lo tenemos. Tenemos el lado izquierdo. Ya puedo generar la expresión. Entonces, ¿cómo quedaría la expresión? Pues dicen ustedes, la expresión quedaría E de ρ por ρ por 2pi L igual a carga encerrada entre epsilon sub 0. Entonces se despeja para ρ, para E, perdón. Y entonces llegamos a la expresión. E de ρ es igual a ¿quién? A carga encerrada sobre 2pi epsilon sub 0 ρ por L. En dirección, bueno, esa sería la magnitud. Y si lo volvemos vector, entonces sería E vector es igual a carga encerrada dividido por 2pi epsilon sub 0 ρ por L en dirección de ρ. Y esa es la expresión para cualquier simetría cilíndricamente simétrica. Ya saben que esa superficie gaussiana es un cilindro de longitud L, ¿verdad? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Ok. Vamos a ver ahora el plano, las simetrías planas. Esta ya la vamos a comenzar también a usar más adelante. Ahora veamos las simetrías planas. Simetrías planas. Entonces, la pregunta de siempre, ¿en qué caso se puede usar la ley de Gauss? ¿En qué casos se puede usar la ley de Gauss? Vamos a ver entonces. Es una simetría que permite usar la ley de Gauss. Ya se imaginarán que es el plano infinito.
el plano infinito. Y ese plano infinito pues debe tener sigma constante. ¿Y en qué otro caso se puede usar la ley de Gauss? Un bloque o un trozo, ¿verdad? De material que sea también infinito, solo que ya tiene un grosor. Bloque infinito de cierto grosor. ¿Y qué tipo de densidad puede tener puede tener una densidad sigma? Puede tener una densidad de carga constante, porque ya es un rho constante, porque ya es un trozo que tiene grosor. Entonces estamos hablando que se distribuye en un volumen. Entonces puede haber una pieza, ¿verdad? De un grosor D, en la cual se distribuye carga, ¿verdad? Y también, pues, en el caso que tengamos alguna densidad que sea función de la coordenada perpendicular al plano. En este caso podría ser Z, ¿verdad? Pero también puede ser que el plano esté perpendicular a Y. Entonces ahí la coordenada sería Y. Y así. Función de la coordenada perpendicular al plano. Ok. Ahí tenemos. Entonces la pregunta es, ¿y qué tipo de superficie? Entonces, ¿o cómo se hace esa cuestión? Entonces lo que se usa, ¿verdad? Es algo más o menos como esto. Una especie de cilindro vamos a hacer ahora. Pero en el cilindro vamos a encerrar las simetrías planas infinitas en un cilindro. Ese cilindro va a ser de radio fijo, porque el cilindro gaussiano de la distribución cilíndricamente simétrica es de radio variable. O sea, aquí es de radio rho variable. Si yo encierro una simetría plana en un cilindro, entonces va a ser de radio fijo, pero con longitud que puede ser variable. Ahora, cualquiera que sean la simetría que tengamos plana, el campo tiene esta forma. Esta forma. Como el plano se coloca en el plano XY, entonces la coordenada perpendicular es la coordenada Z. ¿Va? Entonces el campo tiene componente en el eje perpendicular al plano. Ese es el comportamiento del campo. ¿Se acuerdan ustedes del plano infinito? Que nos quedaba en Z. Entonces, por eso. ¿Por qué? Porque es la componente perpendicular al plano. Si el plano quedara en el plano XY, en el plano, perdón, ZY, ¿en qué dirección quedaría? En X. Si el plano fuera el ZX, entonces la coordenada sería función de Y. Pero por simplicidad, siempre se hace coincidir con el plano XY para usar Z como coordenada. Entonces, se parte de la ley de Gauss.
A ver, partimos de integral de superficie de E punto DDA igual a carga encerrada entre epsilon sub 0. Y trabajamos el lado izquierdo. ¿Quién es la superficie gaussiana? Un cilindro de radio fijo y altura variable. Pero tiene que presentar simetría. Altura variable pero simétrica. Es decir, la misma distancia hacia arriba y hacia abajo del plano. Es decir, la misma distancia hacia arriba y hacia abajo del plano. Ok. Entonces más o menos algo como esto. Vamos a hacerlo aquí a un ladito. Supongamos que este es el plano XY. Y es infinito, ¿ah? Plano XY, dice usted. Entonces usted va a usar como superficie gaussiana un cilindro gaussiano de radio fijo. Un radio fijo, ρ sub 0, que podría ser también acá, ¿verdad? Y esta altura es la que yo puedo variar. O sea, yo puedo hacerlo más grande o más pequeño. Tan pequeño como usted quiera. Esa sería la superficie gaussiana. Uy, yo, más o menos ahí. Fíjense bien ustedes. De aquí a acá es simétrica. Hacia arriba tiene la misma cantidad de cuadritos que hacia abajo, ¿verdad? A eso me refiero cuando decía que era simétrica, la misma distancia hacia arriba y hacia abajo. Bueno, entonces hagamos el lado izquierdo de la ley de Gauss. Comencemos. Entonces, integral de superficie de E punto de dA igual a carga encerrada por epsilon sub 0. Muy bien, entonces aquí lo trabajamos como siempre el lado izquierdo. Y lo que hay que integrar, acuérdense que es lo que integra la superficie gaussiana. Entonces, esta superficie cerrada tiene la diferencia. Esta es la gaussiana, ¿ah? Tiene la diferencia de que tiene tapas. Vamos a ver.
como nos va con este. Y están en Z. Antes no importaban las tapas porque lo que nos importaba era el diferencial de error. Esa es la diferencia con este. Entonces comencemos. Integral de superficie de punto de DA. Entonces dice usted, bueno, ¿qué es lo que usted espera? Pues si usted se acuerda, tiene tres posibles diferenciales. El diferencial de área 1, el diferencial de área 2 y el diferencial de área 3, que es el que va perpendicular al envolvente. De área 1. Ok, ahí está. Entonces, usted comienza y dice, bueno, esa integral de superficie, yo la puedo descomponer en integral de superficie 1 de E punto de DA1 más integral de superficie 2 de E punto de DA2 más integral de superficie 3 de E punto de área 3. Reemplacemos que no son los diferenciales de área. Entonces, reemplazamos y decimos integral de superficie escribimos acá integral de superficie 1 de L1. ¿Y quién es? Bueno, L. ¿Quién es L? Tiene la forma E de Z en dirección de Z. Y entonces el diferencial de 1 es el de área 1 en dirección de Z. O sea, este. Por otro lado, tengo la integral de superficie 2 de E de Z. Pero sabemos que si tenemos el diferencial o el punto hacia abajo, el campo cambia de dirección. ¿Se acuerdan en el plano infinito? Que si poníamos el punto de campo arriba, el resultado del campo era positivo, ¿se acuerdan? Porque llegábamos al más 1, y si lo colocaba abajo era el menos 1, por aquello del valor absoluto, ¿se acuerdan? Entonces, aquí el campo va en la dirección menos Z. Y el diferencial va en la dirección menos Z, miren. Entonces, aquí donde uno creería, porque si uno solo pone el diferencial negativo, porque el diferencial va hacia abajo, es cierto. Pero si a usted se le olvida colocar el signo al campo, al meter el campo le va a quedar una resta acá y usted va a creer que se le anula. Y no es así. Usted recuerda el comportamiento de la simetría infinita cuando está arriba, ¿verdad?, de la referencia. Entonces esto va a ser positivo, ¿va? Para z mayores que 0. Y va a ser negativo para z menores que 0, ¿se acuerdan? Entonces cuando va hacia abajo el campo es negativo. Entonces por eso es que tiene que ir este signo menos. Si usted no lo incluye, entonces eso le va a dar, ¿verdad? Menos, y entonces usted va a cometer un error porque lo va a anular.
Y obviamente la integral 3 se anula, ¿verdad? Esa sí se anula porque le queda el diferencial del campo, le queda en Z. Y el diferencial pues le queda en ρ. Pero esta obviamente se hace cero. No se incluye. Ok. Entonces estas dos van a quedar, si se fijan ustedes, idénticas. Van a quedar idénticas. Entonces, ¿cómo nos quedarían estas? Integral de 0 a 2pi. Integral de 0 a ρ sub 0 de e de z por el diferencial de área de z, que es ρ d de ρ de phi. Y ambos van a quedar iguales, que se cancelan los menos, se le van a quedar sumando. De ρ por d de phi. ¿Cuánto es integral? Prácticamente queda e de z y la integral en, me comí un ρ, ¿verdad? La integral en ρ quedaría ρ sub 0 sobre 2, ¿verdad? Y la integral en phi quedaría 2pi. Entonces dicen ustedes, bueno, esto va a dar 2pi ρ sub 0 cuadrado sobre 2 veces, ¿verdad? De z, 2pi ρ sub 0 cuadrado sobre 2. Entonces, ¿qué nos queda? 2 veces el campo en z y se cancela, ¿verdad? El 2 por pi por ρ sub 0 cuadrado. Y eso debería ser igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Se me acabó la página, pero. Y entonces, finalmente dice usted 2 por EZ por pi ρ cuadrado es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Entonces, ¿cómo queda la expresión? Aquí me quedo, estoy abajo, voy a hacer subo esto. Ahí creo que estaría bien. Entonces, esto quedaría acá. Y finalmente, usted despeja para EZ. EZ le queda carga encerrada sobre, ¿qué nos quedaría? 2pi epsilon sub 0, ¿verdad? En dirección de z. Entonces, si ya lo queremos ver como, esta es la magnitud. Si ya lo quiere ver como vector, se le va a quedar el E vector, le va a quedar carga encerrada sobre 2pi epsilon sub 0, rho sub 0 al cuadrado en dirección de z. ¿Qué notan de este resultado? Que no tiene variables, si se fijan ustedes. Porque el punto de campo puede ser z, y ahí si se fijan, no depende de z. Se fijan, rho sub 0 es constante el radio, porque es el radio que está encerrado.
O sea que nos quedaba una inducción constante, como es de esperar, ¿verdad? ¿Qué nos quedaba en el plano infinito? Una inducción constante. Inducción. Perdón, es que estoy mezclando 415. Inducción le decimos al campo B. De 415 el campo E, un campo eléctrico constante. ¿Se fijan ustedes? Que el campo les queda constante. Porque ρ sub 0 no es variable. Es un radio, es el radio de la superficie gaussiana de radio fijo. Entonces al final queda constante la expresión. Entonces lo que hay que encontrar es la carga encerrada y debería que devolvernos una expresión constante. Porque vuelvo con la inducción. Porque el campo eléctrico de una distribución infinita, pues debe devolvernos constante cuando es plana, ¿verdad? Entonces ya lo demostramos nosotros hace días. ¿Cómo va con la idea? Vamos a hacer problemas igual para que lo vayan viendo todo esto. A partir de mañana hacemos problemitas para que aprendan. Entonces, esta es la que nos va a servir para cualquier simetría en plana. Esta de acá. ¿Se ha seguido, jóvenes? Ya tengo todas las simetrías entonces, plana, cilíndrica y esférica. Y qué tipo de superficie puedo usar, etcétera. Entonces, en las esféricas, una esfera, ¿verdad? De radio R variable. En la cilíndrica, un cilindro de radio ρ y altura L. Y en las planas, un cilindro de radio fijo y altura variable. Más o menos ahí va la cuestión. Muy bien, vamos a dejarlo ahí entonces y vamos a seguir mañana. Va, de acuerdo. Se cuidan entonces. Listo, Raúl. Saludos. Gracias, Lee. Feliz día. Listo, Junior. Gracias, Lee. Listo, Daniela. Listo, Axel. Cuídense. Un gusto también. Cuídense. Nos vemos, Justin. Nos vemos, Suyafet. Saludos. Que estén muy bien.